El Ministerio Evangelístico y Misionero, Alcanzando el Reino de Dios, presenta la primera conferencia titulada El tiempo del fin ha llegado, con el pastor, maestro y conferencista internacional, Ernesto Silva. En directo, desde el Teatro Cariola en Santiago de Chile, el día 12 de diciembre del 2012. Producción general, CNC, Central de Noticias Cristianas, Radio y Televisión. Dirección general, Pastor Daniel Lagos. Con ustedes, el pastor, maestro y conferencista internacional, Ernesto Silva. Su primera conferencia del fin de los tiempos. El tiempo del fin ha llegado. Gracias a Dios porque hay gente que tiene interés en estos temas del final de los tiempos y particularmente a esta iglesia de Alcanzando el Reino de Dios que dirige Daniel Lagos, que ha sido inspirado para abrir una casa de oración en el centro y en el corazón de la ciudad de Santiago de Chile. Esta debe ser seguramente la iglesia que está más cerca del Palacio de la Moneda, un tema interesante. Y por lo tanto esa cercanía con el centro neurálgico de donde se toman las grandes decisiones en una república como esta siempre es bueno, es emblemático. Y por eso es que vale la pena apoyar este trabajo, porque tiene todo un simbolismo, la presencia, la cercanía de la iglesia. Igual en esta calle San Diego hay varias congregaciones evangélicas, que bueno que estén haciendo presencia de Dios en medio de este tiempo, sobre todo en el corazón de la ciudad de Santiago. Estoy realmente feliz por la presentación de esta conferencia y todo el esfuerzo que ha hecho el pastor Daniel por invitarles a ustedes a través de los distintos medios de comunicación que están disponibles y por la bendición que significa haber compartido este tiempo de adoración y de alabanza. Estoy agradecido a Dios por este momento emblemático. Todos sabemos que hoy es miércoles 12 del año 2012, una cifra que la vamos a explorar porque tiene perfiles muy importantes en esta interpretación numerológica, que tiene indudablemente una visión profética en este final de los tiempos. Así que muchas gracias por recibir la palabra de Dios y gracias anticipadamente por apoyarnos a nosotros también. El tema de hoy, el tiempo del fin ha llegado. En el Apocalipsis aparecen los famosos 7 sellos, después del 7º sello aparece el tema de las trompetas, y luego de las trompetas vienen las famosas copas de la ira. Son los elementos con los que termina el juicio de Dios sobre la tierra. Entre medio, ahí, entreverado entre las trompetas y las copas de la ira, hay unos elementos que son los truenos, lo que algunos especialistas en escatología llaman los truenos que arrasarán el mundo. Curiosamente es la única parte del Apocalipsis donde Dios le dice expresamente al profeta, en este caso Juan el teólogo, que no diga, no escriba lo que los truenos mencionan. De tal manera que son 4 elementos, los famosos sellos, las trompetas, las copas y los truenos, los 4 componentes de esta mística y profunda interpretación del final de los tiempos. Solamente tenemos en la Biblia 3/4 partes y evidentemente la parte más profunda y secreta de todo, que son los truenos, no aparecen, pero sin embargo se pueden deducir tomando en cuenta los otros 3 elementos disponibles. Yo quiero solamente recordar, porque tengo acá la nota en el texto bíblico,
para lanzar entonces la conferencia a partir de ahora. Apocalíptica, dice, porque el gran día de la ira ha llegado. Esto está, lógicamente, en la referencia en el capítulo 6, 17 de Apocalipsis. Pero sigue, en otro de los capítulos dice, y el ángel que puso su pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó hacia el cielo su mano derecha y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que el tiempo no será más. Otra traducción dice que el tiempo ha llegado. De ahí toma nombre la conferencia de hoy. El tiempo se acaba. Y finalmente, en los capítulos que siguen, sobre todo en el capítulo 14, aparece el ángel que menciona el famoso evangelio eterno para ser predicado a todas las multitudes, diciendo, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha venido, y adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Esta es la palabra del Señor. Hoy en día, mis queridos amigos, de alguna manera en el consciente colectivo está la certeza, a lo menos la sensación, pero la certeza de mucha gente, que algo está a punto de pasar. Seguramente a nosotros también como gente de iglesia nos pasa lo mismo. Sabemos que no hay escape, que algo más temprano que tarde nos va a alcanzar. Y de que toda esta cuestión que se produce en torno al 21 de diciembre de este famoso año 2012, que estamos exactamente a menos de 9 días para llegar a ese evento, indudablemente, si a la gente que no atiende a la palabra de Dios, este tipo de temas lo sobrecoge, mucho más a la gente que tiene el corazón puesto en el cumplimiento profético del fin de los tiempos. Por lo tanto, algo, tanto en el mundo como en la iglesia, está de alguna forma anunciando de que aquí la vamos a sacar muy brava con el desarrollo y el decurso de los días. Hay en la atmósfera un juicio que sabemos que de alguna forma va a caer sobre la tierra. Hemos entrado irreversiblemente al tiempo del fin. Hay una fecha que siempre la mencionamos, que es el 6 de junio del año 1967, cuando el Estado de Israel recupera, después de 2500 años, la ciudad de Jerusalén y la pone bajo su dominio. Y tiempo después la proclama como capital del Estado de Israel. Anteriormente era Tel Aviv, todos conocemos esa historia, pero después de la reconquista de la ciudad de Jerusalén, entonces Jerusalén es nombrada la capital del Estado judío. Una cuestión inédita, año 1967. Estamos a 4 años, año 2017, de cumplir los 50 años de ese evento. Y las cifras siempre son interesantes, porque los 50 años habla del tiempo del jubileo, de un completo renovar de eventos. Para gente que conoce la Biblia no necesito explicarles mucho lo que es el jubileo, pero es un periodo de 50 años en el que volvía a manos de la gente que vendían, la verdad es que era una especie de leasing, de arrendamiento de las tierras, volvía la gente a ser propietaria de sus tierras perdidas a través de la venta o a través del arrendamiento en los viejos tiempos. Algo de eso está por pasar, 50 años. Siempre se habló mucho de esta cifra. El año 1948, donde comienza el Estado de Israel, también fue una fecha emblemática, y cuando se cumplieron los primeros 40 años, en el año 1988, hubo mucha gente que habló de profecías de que el mundo se acababa ese año. E incluso conocidos predicadores, sobre todo que están dentro del campo escatológico y esta cuestión profética, lo anunciaron con bombos y platillos, así sin ningún asco. O sea, esta cuestión se acaba y aquí nos vamos todos para el cielo. Conocidos predicadores. Pero después pasó el año 88 y nos dimos cuenta que los 40 años era una fecha interesante, pero no era la fecha final. Después vinieron los 50 años en el año 1998 y se repite esta sensación de que algo tiene que cumplirse con este tema de la fecha. Y pasó los 50 años el jubileo de la independencia de Israel y seguimos buscando fecha hasta que aparece esta fecha, la del año
1967, aunque esa fecha es la única bíblicamente propuesta en la Biblia como un evento profético, y la ciudad de Jerusalén, dijo Jesús, será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. El tiempo de los gentiles significa el tiempo donde la ciudad de Jerusalén está en manos de potencias extranjeras que no son judías. Y esa fecha, por eso lo emblemático de la fecha de junio del año 1967, porque es el cumplimiento radical de una profecía inequívoca. Por eso trato de trazar, a contar de esa fecha, líneas matemáticas, líneas que son numéricas hacia el futuro. Y con toda certeza, esa es la única fecha real que existe en toda la historia de este tiempo presente, después de 2000 años, del que podemos especular con toda certeza el final de los tiempos. Esa fecha de la recuperación de la ciudad de Jerusalén es emblemática, tiene mucho que decirnos y mucho que ver en esta cuestión. De tal forma entonces que el 2017 será indudablemente un año en lo que tendremos que tener mucho, pero mucho cuidado, porque hay algo en ese ambiente, en esa atmósfera profética, que tendrá que decirnos mucho con respecto a este final de los tiempos. Yo recuerdo una palabra que aparece en el famoso libro de Malcolm Drosnin, que es el Código Secreto de la Biblia, donde él asegura que la interpretación del código que él saca a través de conclusiones con matemáticos de la Universidad Hebrea en Jerusalén, y que tiene un largo recorrido por la interpretación de este tipo de cosas, él asegura de que en los primeros 5 libros de la Biblia hay un código numérico, lo cual es completamente cierto, y que en ese código se establecen todos los eventos futuros, pasados y presentes de la historia humana, una cuestión extraordinaria. Y cuando se sacan distintos cálculos, te da una precisión tremenda, aparecen todos los eventos pasados en el famoso código. Y en ese código, Michael Drosnin escribió su libro en el año 1996. El tipo dijo que entre el 2006 y el 2016, son 10 años, una década, en la que el código establece de que hay absolutas posibilidades que la ciudad de Jerusalén sea bombardeada con un ataque nuclear, y que evidentemente se dé una confrontación a escala planetaria, cuya mecha que explota ese barril de pólvora en el Medio Oriente es justamente la ciudad de Jerusalén. Y entonces, cuando él produjo su libro con antelación 10 años, al año 2006, era una cuestión extraordinaria. Cuando uno examina lo que pasó en el año 2006, hubo una intifada, que es el levantamiento del pueblo palestino en contra de Israel. Fue el peor de todos los años en la guerra entre palestinos y judíos desde la fundación del Estado de Israel en el año 1948. De tal manera que el 2006 marca una etapa que es tremendamente importante. Lo que pasa es que ese código numérico establece que hasta el año 2016 están las posibilidades de que haya un ataque nuclear sobre la ciudad de Jerusalén. Y estamos en el 2013, y entonces desde ahí vienen pronósticos, especulaciones proféticas que tienen asidero justamente en este tema de los números. Yo participo justamente de este tipo de locuras. Como soy un predicador independiente, también tengo mucha libertad para empezar a especular con este tema de las cifras. De tal forma que lo hago con tremenda amplitud, y evidentemente consultando mucha gente que se dice que sabe de este tema. Algunos están esperando justamente que antes del 2016, o a lo más el 2017, cuando se cumplen los 50 años de la recuperación de la ciudad de Jerusalén, 50 años después del cumplimiento de esa palabra profética de Jesucristo, se produzca en el Medio Oriente una guerra total. Ahora, examinando ese tipo de cosas, uno se da cuenta que países que están alrededor de Israel están sufriendo cambios, transformaciones que son impresionantes. 2 años atrás nadie pensaba que iba a venir la primavera árabe. Nadie soñaba de que en Túnez, en Libia, en Egipto, iba a haber tal alboroto, porque son países que tenían gobiernos muy duros, y que el levantamiento popular de esas fuerzas tremendas del mundo árabe iba a derrocar gobiernos. El primero que cayó bajo la presión popular fue el gobierno de Túnez, y nadie se imaginaba que Gaddafi, el gran mariscal de campo en Libia,
que había ya tenido 40 años de dictadura en su país, hubiera de capitular en manos de este tipo de revueltas populares y que Libia hoy tenga otro sistema de gobierno en medio de todas las turbulencias que representa. Nadie pensaba que Mubarak, el presidente de Egipto, también con una data larga de más de 30 años de manejar un país, fuera a colapsar en su sistema de gobierno. Y lo que está pasando en Siria, que es una cuestión terrible, donde en cualquier momento el gobierno del presidente de turno va a salir catapultado de Siria, ese es un hecho. Y hay otros países árabes que están justamente en esta revuelta. Está de pronto Bahrein, el Yemen, Jordania, que tiene una monarquía constitucional, también va a caer. Y con toda certeza en su momento van a caer también los gobernantes de Arabia Saudita, que es el gobierno más poderoso del mundo árabe. Todas estas cuestiones eran impensadas 2 años atrás. Por lo tanto, cuando uno proyecta este tipo de eventos, y esto te lo puede decir toda la gente que se dedica a cientismo político, en 2 años, muchachos, pueden pasar las cosas más increíbles en este mundo. De tal manera que no sería raro que de repente gobiernos tan duros como el de Irán capitularan, como le pasó a Afganistán, a Pakistán, como le pasó a Irak, con Saddam Hussein a la cabeza, que todos conocemos su historia. También puede caer el gobierno de Irán. La Biblia establece que la tierra de Elam, que es el Irán actual, va a ser invadido por una coalición internacional de naciones y va a capitular. La Biblia te señala claramente que la ciudad de Damasco va a ser completamente destruida, que es la capital de Siria en este minuto. Una situación que no se ha dado nunca en la historia. Sin embargo, el libro del profeta Isaías te lo señala con mucha fuerza. Entonces estamos en el umbral de una cantidad enorme de eventos que tienen que ver con esta cuestión del fin de los tiempos. De tal forma entonces que lo que esperamos, pensando un poco más allá de este año 2012 y con toda certeza más allá del 21 de diciembre de este año, son eventos y cuestiones que están dentro del plan bíblico y dentro de la proyección bíblica que se van a cumplir con toda certeza. Sin embargo, este tiempo, que es el tiempo nuestro, el 12 del 12 del año 2012, tiene una sumatoria numérica que es interesante. Cuando uno hace el análisis de los números, te da la cifra 11. Y el 21 del 12 del 2012 también te da la misma sumatoria, solo que los números están cambiados. Y entonces tienes en las dos cifras, en la fecha de hoy y en la fecha de los 9 días que vienen al 21 de diciembre del año 2012, tienen la misma sumatoria, el número 11. Para la gente que estudia este tema de los números, que es una disciplina que no es una disciplina teológica, sino más bien hermética o esotérica, te hablan de este tema de los números con una certeza que es realmente interesante. El número 11 es la hora 23, es la hora antes de la medianoche. Cuando uno abre la Biblia, descubre la famosa parábola de las 10 vírgenes. Y tú te das cuenta de que a la medianoche se oye el clamor donde dice, he aquí el esposo viene, salid a recibirle. Esa es la medianoche, la hora 0000, la hora 24. Y la hora más densa, que es cuando dice el texto que todas cabecearon y se durmieron, tanto las vírgenes inteligentes como las que no eran inteligentes. Todas cabecearon y se durmieron. Eso ocurre en la hora 23. Entre la hora 23 y la hora 24, entre la hora 11 y la hora 12 de la medianoche, hay un sueño imposible de soportar. Es la hora de los escándalos y es la hora de las tinieblas. Es lo mismo que pasó cuando Jesús fue al Monte de los Olivos, en el famoso jardín del Getsemaní, el dolor y la tragedia. El peso de las tinieblas es tan enorme que el único que puede permanecer despierto en oración es Jesús de Nazaret. Y sus discípulos predilectos, sus regalones, Pedro, Juan y Santiago, los tipos tienen el deseo de orar, pero es tan duro el peso de las tinieblas que ninguno de los tres, siendo los mejores de los 12 discípulos, ninguno de los tres puede permanecer velando y orando por su maestro. Esa misma situación se repite en la iglesia. Esa es la cuestión más tenebrosa de todo esto. Ese mismo episodio, lo de las 10 vírgenes, que se duermen todas, lo mismo que pasó con los 3 predilectos apóstoles, que se durmieron en la hora donde Dios más los necesitó despiertos. Es lo mismo que va a pasar en este tiempo. Por eso una recomendación final
que es la cuestión con la que remata esta conferencia. Es la palabra de Jesús diciendo, les digo lo que ya les he dicho antes, velad, es una orden. Manténganse despiertos, pase lo que pase y venga lo que venga. No importa lo que tengan que hacer, pero lo único que no deben hacer es dormirse, por lo tanto manténganse despiertos, velad. Esa es la palabra. Ahora, si uno sigue la historia de la Biblia, te vas a dar cuenta que solamente los seres excepcionales van a permanecer despiertos. Esta es una situación donde la gente entra en un sopor cataléptico, en un sopor hipnótico, donde la gente cae en un sueño imposible de revertir. Cuando hablo de este tipo de temas, indudablemente hablamos de una situación crítica. Esta cuestión no tiene expectativas. Y por eso de pronto nos encontramos con un montón de predicadores que hablan de la prosperidad, del avivamiento, de esta cuestión que vamos a andar todos más despiertos que cualquiera. No. Esta cosa no va para el despertamiento, esta cuestión va para el colchón, para dormir. Va para que toda la gente se transforme en haraganes, en flojos, en ociosos, en tipos que no tienen la capacidad de permanecer despiertos, porque el peso de las tinieblas es tan enorme que solamente los seres excepcionales se mantendrán en pie. Y Jesús lo advierte, parte de la conferencia también, por haberse multiplicado la maldad, el amor de la mayoría, dice el texto, se enfriará. Y Jesús pregunta con esa profundidad de todas sus palabras, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? O sea que son los dos elementos primordiales de la religión, el amor y la fe. Lo que está en crisis, lo que va a estar en retirada, el amor de la mayoría se enfriará, no va a existir el amor. Existe el odio, existe el miedo, existe el sufrimiento, pero el amor huye. Porque esta cuestión se vuelve toda una cuestión más bien romántica. El amor es sufrirlo todo, es esperarlo todo, es creerlo todo. La gente no ama. Los tipos no aman ni a la mujer con la que se acuestan, menos van a amar a Dios que nunca lo vieron. Entonces vamos hacia una religión de hipócritas, de canallas, de tipos falsos, espurios, cuenteros. Nos vamos a llenar de chamanes, santones, gurúes, predicadores, papas, pastores, obispos, apóstoles, profetas, una cáfila de ampones impresionante. Pero de tipos verdaderos, con el fruto del Espíritu, muy poco. Por eso Jesús lo dijo con tanta fuerza y lo repite hoy, por su fruto los conoceréis. O sea que no por otra cosa, ni siquiera por los dones, por el fruto. El don es una cosa y el fruto es otra cuestión. Hay mucha gente que pueden tener muchos dones, pero si no tienen fruto se van igual. Viene el hacha y los corta. Porque el tipo no sobrevive por los dones, el tipo sobrevive por los frutos. Y el fruto es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, santidad en el fondo, dominio propio. Pueden haber gente que tengan excepcionales dones, pero esa cuestión no le garantiza a nadie que va a ser salvo o que pertenece al reino. Nada. Es increíble, pero eso es lo que dice el texto bíblico. Muchos llegarán en aquel día diciendo, Señor, profetizamos en tu nombre, hicimos milagros, un montón de cuenteros bien intencionados. Pero si no tienen el fruto del Espíritu, no los conoce. Porque el único que da el fruto del Espíritu es aquel que está unido a Cristo. Entonces, por eso las señales, los acontecimientos y los sucesos son secundarios. No conocemos a la gente por los dones, los conocemos por el fruto que dan. Y este es el tiempo donde la gente tiene mucha capacidad de ver dones, de ver cuestiones excepcionales, extraordinarias. Pero lo que ve Dios no es eso, lo que ve Dios es el fruto. Y por eso es que el amor, que es la primera característica del fruto del Espíritu Santo, está en fuga, porque es la gran crisis existencial. La gente deja de amar, el tipo pierde la fe y pierde el amor. Y cuando uno ve la iglesia de Apocalíptica, sobre todo la iglesia de la Odiseo, que es la séptima iglesia de toda esta relación histórica del libro de Apocalipsis, se da cuenta que el Señor de la iglesia, Jesús, está fuera. Está fuera de la puerta. El dueño de casa lo tienen en la calle, hermano. Y toca la puerta desde fuera y dice, si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, o sea,
El Señor no quiere entrar a las patadas abriendo la puerta del rancho, no. El tipo tiene que oír la voz para abrir la puerta. Pero el problema es que la gente no tiene la capacidad para oír la palabra. Porque como dice la Biblia, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Porque un montón de locos quieren oír lo que quieren oír y no lo que Dios está diciendo. Entonces vivimos en medio de una iglesia que no quiere oír a Dios. Y que cualquier vez que se levante un tipo que hable la palabra genuina, ese loco lo van a sacar a las patadas. Y lo que la gente quiere es escuchar mentiras, cuentos. Eso le interesa a la gente. El morbo, la cuestión especulativa, por eso estas cuestiones que tienen que ver con cosas proféticas, con angelitos, con demonios, con poderes fácticos, la religión de los contactacistas, que son las religiones relacionadas con el fenómeno ovni, tienen tantos seguidores, un montón de locos yéndose al Valle de Elqui, aquí cerca la tierra de Olmué, que son enclaves magnéticos que atraen multitudes en este país. Y otros locos que se van para Chiloé, buscando experiencia, y otros se van hacia el Cajón del Maipo, que son todos centros telúricos. ¿Vos para dónde te vayas a ir? ¿Cierto? ¿Para dónde te vayas a ir? Como dijo el gran apóstol, ¿a quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? La gente que busca a Dios no tiene que ir a lugares físicos. El tipo tiene que buscar la palabra, tiene que vivir la palabra. No necesitas ir a Olmué, ni al Valle de Elqui, ni al Cajón del Maipo, ni dispararte para la isla de Chiloé o irte al monte Merimoyo. Tenés que tener la palabra. Y donde quiera que esté la palabra, la presencia de Dios brillará como nunca antes. Porque hacéis bien estar atentos a esta palabra profética que alumbra como antorcha en lugar oscuro hasta que el día amanezca, grita el apóstol con toda fuerza. Por eso cuando ustedes vienen a una conferencia como esta nos sorprendíamos con Daniel. Excelente asistencia, viejo. Si ahora esta cuestión está como en los días de Noé, la gente comían, bebían, compraban, vendían, transaban, Papá Noel y toda esta manga de inútiles, cuenteros, que te pronostican un montón de cuestiones irreales y ficticias, viviendo en este mundo del consumismo, esta gente que solamente se endeuda para tener de alguna manera la sensación de que están vivos y están muertos, son simplemente una ciudad de cadáveres. Pero el hecho de comprar, de vender, de viajar, de salir, les hace sentir algo de vida. Más vosotros buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Es la iglesia. Y te digo que realmente esta cuestión va para dormirse todo el mundo. Y si yo, usted o cualquier otro no está atento a esta cuestión de estar vigilante, también te vaya a quedar dormido. Y va a suceder como dicen las viejas de campo, camarón, que eso duerme, la corriente se lo lleva. A un montón de tipos dormidos se los va a llevar el mismo diablo. Pero bienaventurados los que vigilan, bienaventurados los que permanecen despiertos, bienaventurados aquellos que buscan presencia del Señor y que son bendecidos con esta palabra que nos mantiene despiertos. Amén. Este es un tiempo muy complejo, el tiempo de la oscuridad. La gente que se dedica a estudios más profundos en estas cuestiones herméticas te hablan de la edad del hierro, te hablan del Kali Yuga, la última edad de los ciclos védicos, y que te hablan también de evidencias que están en este final de los tiempos. Este es el tiempo de la cuarta bestia, espantosa y terrible, la bestia oscura, la bestia negra, la bestia que representa el hierro, el metal más oscuro de todos los metales, con el que se pueden hacer instrumentos de agricultura, de progreso, con el que se pueden construir maquinaria que permiten el progreso humano, pero que también con ese mismo elemento se producen armas de guerra que pueden matar millones de personas. Es el caballo negro de los jinetes del Apocalipsis que arrasa con la tercera parte o la cuarta parte de los seres humanos de este mundo. Vivimos la oscuridad que no podemos dimensionar en su hora total. Esta es la hora 23, la hora 11, la hora más oscura de la historia humana. El que esté despierto, gloria a Dios por eso. Hay que tener cuidado, la Biblia dice, tienes nombre de que estás vivo, pero estás muerto. Dios conoce quién es quién en esta bolsa de gatos. Si ese es el gran drama. Pero cuando Dios mira esta realidad, la mira y ve un cementerio, ve cadáveres,
Ve puros zombies, estos locos de la sociedad sin Dios están muertos en delitos y pecados. Esta gente es un cementerio, esta cuestión es una necrópolis. El Can Santiago, el metro de Santiago está lleno de locos muertos, pura muerte, donde quiera que vaya. Por eso abrís la radio, veis la televisión, puro cementerio, cadáveres malolientes que despiden un olor infectante. Y donde quiera que vaya sentir el olor de la muerte, el pecado que revive en cada ser humano. Y si tuviéramos ojos espirituales, esta cuestión la veríamos como un cementerio, donde cada persona a lo menos es un zombie, un tipo que camina como los muertos vivientes, sin esperanza y sin futuro. Por eso Jesús le dice a la iglesia, despiértate, tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Bienaventurados los que reciben la palabra del Señor y descubren la vida en el Hijo de Dios. Benditos aquellos por los que fluye la presencia de Cristo. Benditos los que levantan su corazón para bendecir al Eterno. Amén. Amén. Pero hoy en día tú sabes lo que pasa, porque es parte de este tema, que la lucha final de la iglesia no será simplemente contra el anticristo, contra las fuerzas del caos. La lucha final de la iglesia es contra el Dios Mamón. Nadie puede servir a dos señores. O sirve al Dios de la palabra o sirve al Dios Mamón, el Dios de las riquezas engañosas. Porque cuando un tipo es limpio de corazón, todos los demás pecadores sienten el impacto, la fuerza terrible. La santidad es una potencia que avasalla, que destruye todo. Que echa abajo las fortalezas del mal, hermanos, que sacude las estructuras de una nación. Pero cuando todos los locos tienen cáncer, en medio de un hospital oncológico, todos tienen las mismas lacras, tienen las mismas manchas y los mismos pecados. Por eso cuando Jesús de Nazaret camina sobre la tierra, produce un fermento tan terrible que hasta los diablos se despertaron en el centro del infierno, cuando lo sintieron caminar sobre las playas de Galilea. Amén. Fueron los demonios los que emergen de sus cavernas y gritan, Hijo de Dios, ¿por qué has venido a atormentarnos antes de tiempo? Jesús de Nazaret ni siquiera lo había expulsado, pero el hecho de caminar agitaba los infiernos. Por eso cuando una iglesia en santidad camina en una ciudad, la ciudad se estremece. La ciudad llega a odiar a la gente de un corazón limpio. Amén. Y eso es lo que le falta a la iglesia, pero cuando vos tenés tipos corruptos, predicadores corruptos, predicadores vendidos al pecado, tipos que alquilan el mensaje por prebenda, los que son capaces de traicionar a Dios por unas monedas, los modernos Judas, una tropa de descarados. Lógico, la iglesia no tiene ni una fuerza, ni un poder, nadie te tiene miedo, nadie te respeta. Por eso vivimos en un tiempo de profundo caos. Pero aún así el Señor siempre mantendrá un remanente, siempre mantendrá, no sé, un reservorio, siempre tendrá algo escondido bajo la manga para sacarlo a relucir en los tiempos postreros. Aleluya. Que el Señor nos dé el privilegio de ser parte de ese ejército del último tiempo. Amén. Que la gente honre a Dios, que sirva a Dios con un corazón limpio, con un alma sincera. Este es un tiempo de mucha crisis, muchachos. Este es el tiempo de la oscuridad total, los días de Noé, los días de Lot. No podemos esperar absolutamente ningún cambio en la sociedad. Este es un tiempo de violencia. Si de pronto me preguntaran por ahí gentes del gobierno de este país o de cualquier otro país, me preguntaran, predicador, ¿qué piensa usted? Este mundo va a mejorar, va a haber menos delincuencia, que fue lo que prometió el presidente Piñera cuando se lanzó a candidato. Y son las mismas mentiras que te van a decir, lo de la alianza, la concertación, cuando sea la próxima elección de presidente. Y si se presenta la señora Michelle Bachelet va a ser el mismo cuento. Nosotros acabamos con los delincuentes. No, esa cuestión no existe. Podéis llenar este país de pacos, de tipos rati, podéis llenar de milicos un país. Pero estos desgraciados tienen el corazón podrido, nunca los vas a sanar. A menos que Cristo en su misericordia los alcance, los transforme, los redima y los cambie. Por eso cuando la palabra de Dios se predica en la calle, se predica en la plaza de armas, en cualquier otro lugar, a estos tipos tenéis que enfrentarlos a las batallas, a los golpes, tenéis que darles duro nomás.
Porque la gente que camina por el Paseo Humada, los que andan en la Alameda Bernardo O'Higgins, no son chicos de convento, cada uno es más tránfuga que el otro, cada uno esconde sus pecados, cada uno tiene un séquito, una procesión de maldad por dentro. Así que tenéis que reventarlo a las patadas con la palabra de Dios, darles duro y estar preparado para la respuesta y para el golpe. Vos tenéis que ser un loco violento. Por eso cuando se predica en la radio, en la televisión, siempre le digo a Dani, por ahí, vaya a censurar un poco las prédicas del viejo, pero es como siempre digo, cuando uno tiene un programa de radio, tiene programa de televisión o eventualmente tiene una radio donde predica la palabra. Eso es como tener una trompeta, pero tenéis que tener pulmones para soplar la trompeta. Porque si tenéis la trompeta y no tenéis pulmones para soplarla, a vos esa trompeta te va a sonar como corneta de cumpleaños y entonces esa cuestión no sirve para nada. Y es lo que pasa con la radioemisora. Vos escucháis así con pelo y señales la Radio Armonía. ¿Vos creéis que esa radio va a poner un programa como el que estáis escuchando ahora? No. ¿Por qué el Lobito Sáez no pondría ese programa así? Porque es un público católico el que ofrenda para ese tipo de gente. Y si vos le tocáis al Papa, a la Virgen María, a los santitos, y empezáis a meterle leña en contra de los curas pedófilos y degenerados que tiene la Iglesia Católica en este país y en el mundo, lógico, la gente frena las ofrendas y te dejan en la calle. Me da risa la cara que ponen, los veo desde aquí. Es la palabra. Vos tenés que jugártela. Si vamos a predicar el Evangelio, hasta será la locura. Amén, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, más para nosotros que somos salvos, es poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén a esa palabra? Amén, decimos. Y gloria a Dios porque es verdad. Este es el final de los tiempos, los días de Noé, los días de Lot. Esta cuestión no tiene vuelta. Van a haber más ladrones, más violentos, más degenerados, más tipos corruptos. Esta cuestión no la mejora ningún presidente en este país ni en el mundo. ¿Y cuál es la solución? No existe solución. Esta cuestión va a ser peor. Y va a llegar un momento tal que la gente va a perder todo pudor, todo miramiento. Los tipos van a perder todo sentido de afecto, todo sentido de decencia. Los mismos homosexuales ahora están pidiendo que legalicen la pedofilia. Yo me llevé una sorpresa tremenda cuando en el primer aniversario de la ley de casamiento entre hombres y entre mujeres en Buenos Aires, el día de la conmemoración en plena 9 de julio, que es la avenida principal, en pleno obelisco, aparece una tropa de locos pidiendo que la pedofilia se autorice, con niños que tengan de 8 años para arriba. Que no sea delito porque el niño a los 8 años tiene capacidad de consentimiento y de discernimiento, según ellos. O sea, vos veis una cosa, los tipos están pidiendo primero permiso para vivir una vida homosexual con toda libertad y con todos los derechos de la ley. Y después cuando les dan espacio, entonces piensan a ese viejo juego chileno de parir la chancha, a presionar más y a buscar nuevas leyes que los protejan y ahora están pidiendo que los pedófilos sean permitidos. Entonces tú te das cuenta que no hay ningún deseo de cambio, de transformación. Por eso a esta gente, a esta raza, a este país, un país de drogadictos, de criminales, de borrachos, tenéis que darles con un fierro. Y predicarles frontalmente la palabra, sin misericordia, sin lástima, sobre todo porque estos desgraciados se hacen las víctimas. Y cuando vos les presentáis el mensaje, dicen, pastor, el diablo me engañó. ¿Qué? Si los tipos son más diablos que el diablo escapa cuando ve a estos desgraciados. Es como siempre digo en mis viejas prédicas retóricas que han producido un gran escozor y escándalo en la gente evangélica de mi país. Sobre todo cuando citaba el caso de Lot en la ciudad de Sodoma. Y lo digo con todo desparpajo porque es real. Cuando el diablo iba a la ciudad de Sodoma y de Gomorra, el diablo siempre andaba con la espalda bien pegada al muro, porque sabía que en cualquier momento esos degenerados también. Lo hacían pedazos.
Eso es hoy, esto es Sodoma. Por eso la televisión de este país está llena de tipos homosexuales, degenerados, pedófilos. Por eso veis la trata de blancas, la trata de personas, veis todo estas redes de prostitución infantil, donde veis personajes en la televisión del mundo de la política, de tipos destacados, de gente que tienen plata, teniendo sexo con cabros chicos y cabras chicas. Esta cuestión se va a parecer a Tailandia dentro de poco. Y la iglesia tiene que tener ese mensaje. Este es el mensaje del fin de los tiempos. Por eso si cae un cometa, viene, qué sé yo, el cometa Cocuteco, viene el cometa, no sé, el Hiperbóreo o cualquier otro cometa gigante, la estrella Ajenjo que profetiza la Biblia, y este mundo lo hace pedazo y salta todo por los aires. La van a sacar barata estos tipos. Porque el peso del pecado del mundo es de una cantidad tan impresionante que no sé todavía cómo la tierra sobrevive con tanta sabandija viviendo sobre ella. Otra de las cuestiones que siempre he hablado en este tipo de temas son las famosas ondas Schumann, que indican la aceleración del pulso de la Tierra. Las ondas Schumann, en su momento original, año 1952, fue medida por un científico, justamente de ese apellido, William Otto Schumann, en cuya memoria las ondas llevan su nombre. Registró 7.83 hercios, el pulso de la Tierra, como el latido del corazón, que sincroniza la vida de todas las especies vivas de la Tierra, desde la bacteria hasta el hombre. En este momento, los científicos han vuelto a medir y saben que está en este momento en unos 12 hercios, es decir, un 50% más que hace 50 o 60 años atrás. Significa que la Tierra tenía una aceleración del pulso, taquicardia. Esta cuestión en cualquier momento le da un ataque al corazón. Y algunos creen que cuando llegue a los 13 hercios, a los 14 hercios, que es la cantidad de movimiento eléctrico que tienen las neuronas en el cerebro humano, se va a producir una catástrofe de los 1000 diablos sobre la gente. Y va a venir un ataque de locura, una impresionante locura generalizada en todo el planeta, que va a transformar la vida de la gente y vamos a llegar a los tiempos de Noé. Hay otros locos que dicen otras cuestiones, que la Tierra se va ralentizando y que va a llegar el momento en que va a haber un cambio de polos, que realmente en su momento, y de ahí la historia está larga de los 3 días de oscuridad, porque suponen que en 2 o 3 días esta cuestión se va a volver y va a tener un sentido inverso de giro a la Tierra, y que el polo norte va a ser el polo sur, y que algún día la Tierra va a ver aparecer el sol por el Océano Pacífico en lugar de la cordillera de los Andes. Si la Tierra llega a detenerse en este giro terrible que tiene, de una velocidad de 1600 kilómetros por hora en el sentido que gira para hacer el efecto noche-día, vos te podéis imaginar que si se llega a pegar un frenazo la Tierra no queda nadie. Como el efecto del Transantiago cuando el tipo aplica los frenos, todo el mundo contra el parabrisas. La gente tiene miedo, los científicos están preocupados. A la gente no le cuentan, no le dicen nada para que los negros sigan comprando en los malls, sigan gastándose la plata con este viejo infame que es Papá Noel. Y todos los cuentos chinos con los que te llenan la canasta familiar y con los que te embolan la perdiz y que evidentemente te hacen pensar en otra cosa y no en el destino fatal que la Tierra tiene. Por eso toda esta cuestión del año 2012, el 2013, te habla de situaciones espantosas y terribles que han de venir. Por eso nos preguntamos qué habrá de ser con todo este tema de la rotación de la Tierra. Una cuestión científica real. La Tierra está enfermando y con ella todos los que habitamos sobre ella, excepto aquellos que tengan la genial bendición de mantenerse inmunes al efecto Schumann. Pero ¿podrá escapar alguien de ese desastre cósmico? Sí. Palabras del gran Salmo 121. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Esa es la palabra cósmica. No hay ninguna fuerza sideral, no hay ninguna fuerza cósmica, no hay ninguna fuerza galáctica que pueda influir en la vida de un hombre protegido por la mano de Dios. El Señor es tu guardador, el Señor es tu sombra a tu mano derecha.
He aquí, no se duerme ni se adormecerá el que guarda a su pueblo Israel. Amén. El Señor guardará tu entrada y tu salida desde ahora y para siempre. El Señor guardará tu alma. Esa es la palabra. Pero para que Dios se la juegue por tu miserable pellejo o por mi miserable pellejo, vos tenés que andar derechito en este camino. Ese es el tema. Y la pregunta del millón, ¿quién anda en esa línea? Por eso la Biblia dice, y el justo al final de los tiempos, el justo, por la fe, vivirá. Significa que viene una hecatombe, una cuestión terrible, siniestra. Y habrá terremoto y peste y hambre por todos los lugares. Sobre todo cuestiones provocadas por la propia mano del hombre. Aquí hay mucha fuerza diabólica procurando la muerte de la gente. Y es aquí donde aparece el último de los elementos, lo que se llama la masa crítica. El punto omega. En este momento hay 7.000 millones de seres humanos sobre la Tierra. Y se dice que en el año 2040, que esa cuestión está a la vuelta de la esquina, en 25 años más, la población humana llegará a los 9.000 millones de seres humanos. Es decir, en 20 años aproximadamente experimentará un crecimiento de 2.000 millones. Si con los 7.000 millones que somos ahora, la Tierra está teniendo un bamboleo en su vida política, económica, social, cultural, un estremecimiento espantoso, acrecentando con cada persona que vive en este mundo una masa crítica de pecados, porque cada tipo aporta emociones, vibraciones, intenciones que son pecaminosas y que a la tierra le infectan. La tierra nos mira desde esa visión de la tierra viva como 7.000 millones de piojos. ¿Qué creéis que lo que quiere hacer un gato? Sacudirse las pulgas. ¿Vos creéis que un perro está contento por las pulgas que tiene? Lo que más desea es extirparse las pulgas y los piojos que tiene encima, sacarse las garrapatas. Y la tierra nos ve simplemente como eso, como insectos depredadores, como parásitos mortíferos. Porque la gente ha maldecido la tierra con sus pecados, con su maldad, con su rebelión contra Dios. Esta cuestión es una cuestión infartante. La tierra está enferma y se ha enfermado por esta cantidad inmensa de pecadores irredentos que viven sobre ella. Y los tipos, en lugar de arrepentirse de sus pecados, cada uno aporta sus miserias en este estercolero que es la tierra. Vivimos en medio de una cloaca, vivimos en medio de una alcantarilla llamada mundo. ¿Cómo las alcantarillas? Pues bueno, veis las alcantarillas flor de tierra. Van todas por debajo de las calles. Y arriba los parques, los edificios, Costanera Center, los malls. Pero por debajo va toda la porquería, así es la vida de la gente. Arriba buenas casas, buena profesión, tipo distinguido, señor reconocido, elegante, académico, rector de la universidad, las campanitas. Pero por dentro un viejo degenerado, socio de una red de prostitución infantil, un viejo infame que debería estar muerto. Esas son las cloacas de este país, del mundo. Por eso Dios no soporta la maldad de la gente y el tiempo de su juicio ha llegado. Este es el día en que comienza el juicio de Dios sobre este mundo irredento. Por eso la iglesia tiene que levantarse con fuerza, vivir la capacidad de predicar un mensaje sin miedo. Tenemos que transformarnos en predicadores aguerridos, agresivos. Tenéis que darle duro nomás a esta cuestión. Aquí no hay que tener miedo a nada ni a nadie. Y si tú estás como miembro de iglesia, que yo me imagino que la mayoría de ustedes son miembros de iglesia, tú te das cuenta, aquí deben haber 3 o 4 pastores, a los que les agradecemos mucho que hayan venido. Pero tú sabés que si de repente empezáis a darte estos aires proféticos, los primeros que te van a sacar de circulación son tus propios hermanos. El profeta dentro de la iglesia no alcanza a llegar al mundo. Es cadáver en la puerta de la iglesia. Porque lo que lo matan son los mismos integrantes de su colectividad. Por eso que tipos locos como yo, que tenemos la lengua suelta, somos independientes, no estamos afiliados a ningún movimiento. Y yo te digo que en el futuro habrá más gente fuera de las instituciones religiosas que dentro de ellas. Porque hay un cansancio, hay un hastío de la farsa, de la mentira que hay en las cuestiones institucionalizadas. ¿Por qué creéis que la gente católica está dejando a manadas al Vaticano, a los curas? Porque hay una corrupción tremenda desde el Papa hasta abajo.
Si lo único que falta en la Iglesia Católica es que al Papa lo agarren con un cabro chico y lo acusen de pedófilo. Porque a todos los demás ya los tienen en la mira. Y entonces, ¿dónde va la gente? ¿A quién le cree? Si la Virgencita ya no es virgen, y si el otro que se hace el santo es más malo que el diablo, ¿dónde ir? ¿Qué imagen adorar? ¿Ante qué pedazo de yeso de metal inclinarse? Por eso el Señor grita desde la eternidad: miradme a mí sobre todos los términos de la tierra y sed salvos. Miren a Cristo, miren a Dios. Es el mensaje de la Iglesia. Y con toda certeza se cumplirá la palabra de Cristo. A la mujer de Samaria: te digo, mujer, que la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores no adorarán a Dios ni en el templo de Jerusalén ni en el monte de Gerizim, sino que lo adorarán en espíritu y en verdad, porque esos son los adoradores que Dios está buscando. Y esa es una rebelión completa contra el templo, contra la estructura de la iglesia. Lo que se pregunta a toda la gente que está aquí: ¿qué están pensando los pastores que invitamos acá? Dani, vos quédate tranquilo. Ni al pastor, ni necesita la iglesia, ni necesita la estructura. El tipo necesita a Cristo. Pero cuando tú decís eso en medio de una congregación de pastores, en un congreso internacional, yo estaba en muchos congresos diciendo esta barbaridad. Lógico, te dicen: a este loco, igual que a Cristo, hay que matarlo pronto, no lo invitís nunca más. Porque arruináis el negocio del templo. Por eso que bueno estar en este lugar no es templo. Aquí hay zarzuela, aquí cantan tango, aquí los viejos cantan un montón de cosas, han venido rockeros, tipos que les gusta la música del heavy metal aquí. Esta es una sala de espectáculo, de comedia, en este teatro se hizo la Pérgola de las Flores. Qué bueno que sea un lugar, no templo. Qué bueno que sea un estadio, qué sé yo, algún gimnasio, donde la gente se reúna a adorar a Dios. Porque lo que Dios busca no son lugares, Dios busca corazones. Ahí está. Y en este final de los tiempos, muchachos, se vienen situaciones muy duras. La gente va a vivir situaciones que ni siquiera espera. Yo tengo la certeza que de aquí al 2020 va a haber con toda seguridad un conflicto tan terrible en el Medio Oriente. Y otro lugar sensible es la península de Corea, con Corea del Norte y Corea del Sur. Evidentemente va a haber un shock tremendo en China. Con toda certeza una especie de tsunami provocado por estas armas geológicas que provocan huracanes y terremotos. Porque lo que se va a buscar es destruir la economía de China. Va a haber una deflación tremenda con el dólar, va a haber una caída estrepitosa de la moneda norteamericana. Se pronostica una guerra civil en Estados Unidos de América, porque lo que se busca es destruir esta gran cabeza del mundo que es Estados Unidos. Con toda certeza, Barack Obama, lo peor que le pudo haber pasado es que lo eligieran presidente por segunda vez. Porque lo que se viene a contar del próximo año, él asume aproximadamente el 10 de enero del año 2013. Va a ser una cuestión espantosa. Y aparte de eso, tratando de concretar estas visiones apocalípticas, en abril del 2013, en Estados Unidos de América, se empieza a aplicar el chip de identificación y de posicionamiento que tiene que ver con la salud de la gente y con los estados financieros para atenderse en los hospitales de las clínicas de Estados Unidos. El famoso chip, very chip, Obama 2013. Que hay una abundante cantidad de notas en periódicos, en estaciones de televisión, en la internet, ni te cuento, millones de lugares donde investigar el tema. A la gente por primera vez en la historia se le va a insertar un chip de posicionamiento global y nadie podrá escapar del ojo terrible de la bestia. Por primera vez está el elemento tecnológico que mide 12 milímetros de alto y que evidentemente es una amenaza para la libertad de las naciones y de los pueblos. La iglesia va a ser perseguida, aunque la gente no comparte esta idea, pero la iglesia va a sufrir persecuciones espantosas. Y va a vivir episodios de la gran tribulación que la gente ni siquiera imagina.
Cuando hablo de este tipo de temas me dicen, pero nos vamos a ir con el Señor aquellos que amamos a Dios. Es cierto, pero Dios no se va a llevar cualquier cosa para los cielos, nene. Todos quieren subirse al avión, pero los locos que tienen pasajes son los únicos que van a tener asiento. ¿O creéis que te vayas a ir por la puerta de atrás como en el Transantiago? Eso se llama evasión. En el reino no hay evasión. O tenéis boleto o no tenéis boleto. Y la gente va a tener que quedarse. Yo le recomiendo a la gente, a ustedes no los veo nada santos. Por lo tanto, en lugar de estar pensando en irse con el Señor, más bien piensen en cómo van a organizar la resistencia para mantenerse vivos durante esos 7 años de persecución que va a venir en el mundo. Y es como Jesús le dijo a su pueblo, a su nación: porque les digo que ustedes no terminarán de recorrer las ciudades de Jerusalén antes que el Hijo del Hombre aparezca en los cielos. Y la recomendación que les dio fue esa: cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. 84 meses, 7 años. Ese es el tiempo que hay que mantenerse vivo. Se quedaron pálidos, muchachos. Porque la gente siempre termina creyendo lo que lo deja tranquilo. Pero esta palabra no te va a dejar tranquilo. La idea es que tengáis pesadillas, que soñéis hasta con el mismísimo diablo después de esta nota. Que los tipos sientan el fragor de la persecución, que sientan la destrucción que está por venir. Este mundo no va a mejorar hasta después de Armagedón. Cuando sea Armagedón, el día glorioso de la presencia de Dios, trayendo justicia sobre la tierra, habrá paz en el valle algún día, como cantábamos en los viejos tiempos. Y habrá un avivamiento universal, y el Espíritu Santo será derramado sobre toda carne, y sus hijos y las hijas profetizarán. Aleluya, y sobre los siervos y siervas de Dios será derramado el Espíritu Santo. Y la gloria del conocimiento de Jehová llenará la tierra, así como cubren la mar las aguas. Pero pensar eso en este momento, donde vive una sociedad irredenta, donde los tipos son más malos que el mismo diablo, ese tipo de avivamiento no es factible. Y el Espíritu Santo solamente encuentra cabida en aquellos corazones que se consagran en esta hora trágica y final de la historia al Dios de los cielos. Amigos míos, el tiempo siempre se va y no quiero que nos saquen de los pelos, Dani. La reflexión final, que la anoto siempre: ¿qué haremos frente a esta palabra? La gran pregunta de la iglesia siempre es ¿cuándo? Eso dijeron los apóstoles cuando Jesús estaba a punto de ir a los cielos. ¿Y cuándo, Señor? Y hoy día preguntamos lo mismo: ¿y cuándo? Ya no estamos en el por qué, en el dónde, ni el cómo, no. Nos interesa el cuándo, el tiempo. Y esa respuesta de Jesús nos sigue pateando el corazón. Porque el día ni la hora nadie lo sabe, sino solo el Padre. Y te mantiene en la espera, y lo único que te dice: bienaventurado el siervo, a quien cuando su Señor venga, lo halle en la situación correcta. Y lo dice uno de los evangelios: ya sea que el Señor de aquel siervo venga en el atardecer, mira lo que dice, o puede que venga en la medianoche, o puede que venga en el canto del gallo, o que pueda venir en el amanecer del alba. 4 posibilidades. Bienaventurado será el siervo a quien su Señor lo halle despierto. Y por lo tanto os digo, grita Jesús de Nazaret desde la fuerza más profunda de su corazón: ¡velad! Y es lo que el Señor nos dice en este momento: manténganse despiertos. No importa que vean gente que claudica, otros tipos que meten la pata y que no les sale ni por curado, tipos que vos veis que son pecadores irrestrictos, tipos que no tienen vergüenza, que al evangelio lo han lastimado, lo han escandalizado. Y tú veis que no les pasa nada y que son prósperos, que les va mejor cada día, como si Dios aplaudiera a la multitud de sus metidas de pata y sus pecados. Tú no hagas eso. Tú tenés que hacer la del gil, la del tonto. Seguir a Cristo, escuchar a Dios
No importa las evidencias que veáis a los lados. No. Tenés que meterte en la palabra. Y si estás en la palabra y vives en santidad, no importa tu estado económico, las situaciones que pases, no importa. Son detalles, son cuestiones periféricas. Lo único que permanece es la palabra. Y mientras el tipo esté en esa palabra, permanecerá en la roca de los siglos, que es Cristo, el Señor Jesús. A ver. Por lo tanto, el Señor nos dice, velad. Vamos a orar. ¿Quieren ponerse en pie, por favor? Puede que en esta fecha del 12 de diciembre al 21 de diciembre acontezcan fenómenos que uno ni siquiera imagina que pueden pasar. O puede ser que realmente no pase nada, como escuché futurólogos, quirománticos, tarotistas, adivinos, pitonizos, chamanes, santones, en los programas de anoche en la televisión chilena, a ver si tiraban algo los tipos. Todo la reversa. No va a pasar nada, este es un tiempo de transformación. Van a haber capacidades espirituales sobresalientes en los individuos, en los sujetos del mundo. Nadie se arrepiente. Lo que me comentaba la Erika. Si fuera el fin del mundo, ¿qué haría usted en estos días? Algunos dicen, me comería un buen asado, me mamaría hasta quedar inconsciente. Otros está buscando un novio, aquel quiere tener un programa de televisión, el otro quiere ser millonario, aquel quiere irse a Cancún antes que el mundo se haga pedazos. Nadie se arrepiente, nadie reconoce sus pecados. Nadie dijo en las entrevistas, quiero ir a la iglesia, a ver si Dios me perdona mis pecados. Nadie. Pero ustedes están aquí esta noche para decir igual que yo, Señor, si todavía es tiempo de milagros, si no he llegado demasiado tarde a tu altar, toma en esta noche, Señor, este viejo barro de mi alma y haz, Señor, con este barro un vaso nuevo para tu gloria. Si todavía es tiempo de milagros y no he llegado demasiado tarde a tu altar, Señor, sácame de esa trinchera cobarde en la que he vivido agazapado tanto tiempo y permíteme saltar al campo de batalla convertido en un soldado bajo la bandera de tu cruz. Y si todavía es tiempo de milagros, si no he llegado demasiado tarde a tu presencia, permíteme decirte con todas las fuerzas del alma que, a pesar de mis pecados personales y a pesar de mis fracasos y a pesar de todas las batallas perdidas que he tenido en esta vida, con todas las fuerzas del alma te digo, cuenta conmigo. Sí, Señor. Si todavía es tiempo de milagros, perdona nuestros pecados, ponnos en pie y danos la fuerza para amarte y servirte hasta siempre y más allá. Amén. Que el Señor nos bendiga. Que tengan buenas noches, con el favor de Dios será hasta siempre. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. El mundo no se acabará mañana y los que aman la palabra permanecerán para siempre. No améis el mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el mundo y sus deseos se pasa, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre.